días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bastante bien. Gracias por estar en esta clase. Bienvenidos una vez más a otro espacio de música. Si bien hemos venido conversando de algunas dificultades que se han presentado por algunos de ustedes, de los alumnos, en el cual no han logrado presentar un grupo, un número de actividades, quiero hacer énfasis y reforzar de que recuerden que estamos en un proceso, en un periodo en el cual nosotros nos estamos apoyando mutuamente, profesores y alumnos, por las diferentes dificultades que se han presentado no solo en el país, sino a nivel mundial. Por lo tanto, es bueno siempre mantener la información, mantener la comunicación, que si por algún motivo, por alguna salida, por alguna emergencia familiar, alguna situación que se escapa de sus manos, como por ejemplo algún daño de alguna de las computadoras, de los equipos que usamos, alguna deficiencia, que se entiende bastante porque últimamente ha pasado muy seguido las cuestiones de deficiencia del Internet, por supuesto por la alta demanda. Todas estas situaciones sean completamente informadas. Es de suma importancia puesto que el poder de adivinar se acabó. Por lo tanto, es bueno que siempre informen para evitar alguna mala calificación o alguna calificación pues, que les afecte a ustedes. Y a nosotros también, porque nos preocupa mucho que algunos de ustedes no cumplen con ciertos deberes. Gracias por los chicos que se han puesto al día, gracias por su apoyo, por sus ganas, que se les nota de tener una buena calificación y de comprender. Y no solo todo esto, sino de mostrarse ustedes como personas íntegras y sumamente responsables, porque han tratado y se han preocupado en cumplir con los deberes, así sea fuera del programa que estamos trabajando muy seguido, y también así sea usando por escrito, pues incluso entregando por escrito los deberes. Gracias chicos por sus ganas, por su deseo, y pues no nos queda más que felicitarlos a ustedes por este gran deseo que están teniendo. Aprovecho también para darle las gracias a los representantes también que han cumplido una gran importancia sumamente importante pues en el desarrollo musical de ustedes. Esto ha sido ustedes también viendo a sus representantes, pues sea padre, abuelo, tío, madre, han encontrado quizás muchas ganas de seguir adelante, no solamente con esta actividad, con esta clase, sino con las otras asignaturas. Bien, hablando un poco de la unidad y de lo que hemos estado trabajando durante estos últimos días. Si bien tenemos un desafío máximo y grande, de que es la de crear una composición musical bien explícita, y poco a poco nos hemos estado llevando juntos unos a otros a lograr el desarrollo artístico musical de cada uno de nosotros, porque también aprendo mucho con ustedes, nos corresponde hacer una actividad el día de hoy donde se complica un poco más lo que es la armonía en diferentes melodías. Les he estado explicando en diferentes clases que no es fácil explicar estos contenidos que le toman 5 años a un estudiante de música en el Conservatorio Nacional del Ecuador, de la ciudad de Quito, lograr entender. Nosotros tenemos y hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para poder darlo de forma superficial y ustedes puedan comprender lo que es la composición. Es un desafío bastante arduo, pero ustedes, la gran mayoría, casi todos, sí todos específicamente, han logrado este desafío. No tan a fondo como se vería en un conservatorio nacional, como lo digo, con alumnos que tengo del conservatorio con los que les doy clase, cuando tienen complicaciones grandes, ustedes han logrado bastante. O sea, lo digo porque estoy haciendo comparaciones y su capacidad está bastante adecuada. Es decir, que la preparación que ustedes han recibido en este colegio es bastante significativa para llegar al nivel de un estudiante de 5 años, no tan 5, pero por lo menos de tercer a cuarto año de un conservatorio nacional en cuanto a composición. Así que los agradezco a ustedes y les aplaudo chicos y les incentivo a que puedan seguir adelante porque lo están haciendo bastante bien. Bien chicos, entrando de lleno en nuestra clase del día de hoy, debemos entender cómo es y funciona la conceptualización de los intervalos. Los intervalos es un segmento de suma importancia y bastante complejo de comprender de la música y sobre todo para el uso de la composición.
Si bien existe un mundo bastante amplio en cuanto a esta categoría, este tema que estamos viendo el día de hoy, trataremos de trabajar con lo más superficialmente, solamente para realizar nuestra armonía o nuestra, vamos a llamarlo, algunas personas le llaman así, nuestra segunda voz para instrumentos específicamente. Para entender esto, debo explicarle de manera simple y sencilla, lo más que pueda, qué es el intervalo. El intervalo es la distancia tonal, la distancia que existe entre una nota y otra. Esta es catalogada y se le da la clasificación dependiendo de la distancia numérica o de forma cuantitativa, como se dice en música literalmente, que hay entre un tono y otro. Es decir, si tenemos 7 notas musicales, en el cual es do la primera y la última es si, la distancia que hay entre do y la nota mi es la distancia que se va a denominar cuantitativamente por denominación de la palabra intervalo. De do a mi, nosotros para encontrar el número de intervalo que existe, por eso digo la palabra cuantitativa, debemos contar las notas que están entre do y mi, incluyendo la nota de inicio y la nota de finalización. Si contamos esto, contamos desde do, re y mi, encontramos lo que significa un intervalo de tercera. Mi sería un intervalo de tercera de la nota do. Es algo bastante sencillo. En este caso, comprender la distancia que existe. Pero, por supuesto, existen 5 elementos más, que es lo que nosotros debemos aplicar un poquito más de tiempo y dedicación para comprenderlo, que son los intervalos de quinta, de justa, intervalos mayores, intervalos menores. Esto es algo que nos tomará un poco de tiempo comprender. Sin embargo, no es específicamente lo que nosotros queremos aprender el día de hoy. Nosotros debemos aprender una técnica básica y sencilla que nos va a ayudar a crear armonía entre 2 instrumentos o 2 voces, por así decirlo. Por lo tanto, estaremos trabajando con los intervalos denominados de tercera. Estos intervalos son los que nos dan a nosotros una clasificación para entender y hacer armonía en diferentes instrumentos y voces, no más de 2 o quizás un poquito más de 2, pero estaremos trabajando específicamente con 2. Yo lo expliqué de una forma. Vamos a verlo en un video para que ustedes logren entender cómo funcionan estos intervalos con, por supuesto, estas 5 clasificaciones que les dije. Vamos a verlo. Ahora veremos otro elemento musical importante que se llama intervalo. Te prometo que aprenderás a identificar todos y cada uno de los intervalos existentes de una manera fácil y entretenida. ¿Pero qué rayos es un intervalo? Un intervalo es una distancia entre 2 sonidos y además tienen un nombre y un apellido. El nombre del intervalo en realidad es un número ordinal. Ejemplo, segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente. Este número indicará la cantidad de notas musicales en juego, incluyendo a los 2 sonidos que queremos evaluar. Así que un ejemplo sencillo de un nombre de un intervalo sería algo así. Desde do hasta fa hay 4 notas musicales, es decir, un intervalo de cuarta. Sencillo, ¿no? En el video anterior aprendimos que las notas musicales pueden estar acompañadas de alteraciones. Entonces la distancia que queremos evaluar necesitará mayor precisión. Es aquí donde entra el apellido de un intervalo. Existen solamente 5 apellidos: menor, mayor, justa, disminuida y aumentada. Así que un ejemplo de un intervalo sería algo así como segunda mayor, quinta justa, séptima disminuida, siempre un solo nombre y un solo apellido. Para medir con precisión la distancia, o mejor dicho, el intervalo entre 2 sonidos, se utiliza una unidad de medida, pero no es centímetros, tampoco pulgadas, ni millas náuticas, ni años luz. La unidad de medida utilizada es el tono y el semitono.
Así como un metro equivale a 100 centímetros, un tono equivale a 2 semitonos. Pero esta unidad de medida a mi parecer es un poco abstracta. Así que para una mejor comprensión utilizaremos como unidad de medida las teclas del piano. Entonces las teclas definirán el apellido de nuestro intervalo. Veamos ahora la clasificación de los intervalos. Aquí colocaré los 5 apellidos posibles de todo intervalo. Y aquí pondré los nombres que se dividen en simples y compuestos. Los intervalos simples van desde la segunda hasta la octava. A partir de la octava se empiezan a repetir las notas musicales y comienzan los intervalos compuestos, que son novena, décima y así sucesivamente. Pero ojo, no todos los apellidos pueden acompañar a todos los nombres. Veamos. Segundas, terceras, sextas y séptimas podrán llevar el apellido menor, mayor, disminuida o aumentada. Y las cuartas, quintas y octavas llevarán el apellido justa, disminuida o aumentada. Cuidado, sería un error decir segunda justa o cuarta mayor o séptima justa. Sin embargo, habrás notado que cualquiera puede ser disminuida o aumentada. Bien, es momento de abordar un ejemplo. Calculemos la distancia entre re y fa. Primero el nombre, recuerda. Contamos las notas musicales en juego y quedaría tercera. Ahora para el apellido contaremos la cantidad de teclas musicales internamente, sin incluir re ni fa. Vemos que hay 2 teclas, una blanca y una negra. Con esto nos vamos a la tabla principal y encontramos el apellido. ¡Listo! Desde re hasta fa hay una tercera menor. Sería bueno que te aprendieras esta tabla principal porque con ella y otros tips lograremos identificar todos los intervalos existentes. Bien, como les decía hace un momento, lo que a nosotros nos va a interesar por ahora, por la complejidad del tema y el reducido tiempo que tenemos para comprenderlo, estaremos trabajando específicamente con los intervalos de tercera. Ni mayor, ni menor, ni intervalos de quinta, de justa, aumentado, disminuido, no, nada de esto. Lo importante es que nosotros comprendamos cuáles son los intervalos y, por supuesto, trabajando dentro de la tonalidad sencilla que ya hemos venido trabajando, nosotros haremos nuestra actividad del día de hoy. Voy a colocar algunos ejemplos sencillos en el piano para que ustedes puedan comprender de una forma más clara cómo funcionan estos intervalos que estaremos usando en la composición que realizaremos próximamente. Bien, chicos, explicándole un poco entonces lo que quería que comprendieran con respecto a las terceras y a la tonalidad que estamos eligiendo para trabajar, quisiera que vieran un poquito más o menos lo que es una disonancia o lo que podemos llamar subjetivamente, por supuesto, hablando subjetivamente, la diferencia entre una nota o un intervalo de segunda y un intervalo de tercera, olvidando y obviando por completo, como les dije, los diferentes nombres que usamos para clasificar estos intervalos. Se supone que como nota principal estamos escuchando en este momento la nota de Do. Un intervalo de segunda o de acorde disonante, acorde que realmente no nos agrada al oído, por supuesto, y hablo nuevamente subjetiva, porque quizás es algo específico para lo que está escrito la música, pero la experiencia auditiva personal es, por supuesto, algo íntegro de cada persona. Por lo tanto, lo que para unos puede sonar bien, para otros no puede sonar. Sin embargo, esto es la base sobre la cual se construye este tema principal de los intervalos. Entonces, hablando y explicando un poco de lo que es la segunda, o por qué sonaría de una forma incómoda, veamos los ejemplos. Un intervalo de segunda podríamos llamarlo de esta manera, o escucharlo de esta manera.
sienten? ¿Es algo sencillo? ¿Es algo agradable al oído? ¿Podemos definirlo como una palabra agradable o desagradable? Aquí vemos otro ejemplo. Está cambiando un poco más el acorde, ¿cierto? Crea como un poco de suspenso. Bien, son notas que estructuralmente, basado en lo que es de la forma como fue escrito y como fue estipulado, no está muy agradable al oído. Por eso es que les indicaba las reglas de tercera. Si tenemos el acorde o la nota musical de Do y usamos una tercera exacta, podemos encontrar este sonido. ¿Se siente un poco mejor? Tal vez sí, tal vez no. Todo depende de nosotros y lo que estemos escuchando. En este momento estoy usando la nota de Do y por supuesto su intervalo de tercera. Recuerden cómo les expliqué hace un momento cómo funciona este intervalo y cómo lo vamos a encontrar. Contando de la nota de Do, luego Re, luego Mi, ya sería la tercera nota desde la nota inicial de Do, o lo que podemos denominar también como tónica. Entonces, usando ambas notas, encontramos que el oído se siente un poco más a gusto, obviamente, insisto, de forma general y no tan específico, más a gusto al escuchar esta entonación. Otro ejemplo que podemos encontrar contando dentro de esta tonalidad, contemos un poco, vamos a hacerlo desde Mi, ¿sí? Vamos a hacerlo sencillo, Mi. Contemos un intervalo de tercera desde Mi. ¿Cuál sería su tercera nota? La que estoy tocando en este momento, que es un poco más agradable al oído. Cuenten ustedes de Mi hasta la tercera nota que encontremos. Esa que ustedes dijeron tal vez sí, tal vez no es, pues la idea es que ustedes puedan dar con esta nota, usando la regla de tercera dentro de esta tonalidad. Cuando se presenta alguna alteración, como lo que es un sostenido o un bemol, que ya estuvimos conversando de eso en clases anteriores, nosotros debemos recordar que se debe usar la misma secuencia de la entonación que estamos usando. Por ejemplo, si estamos usando un re sostenido, debemos buscar la tercera exacta, incluyendo el sostenido que se encuentre o la alteración que se encuentre en el re en este caso. Para que pueda sonar de una forma agradable, debería ser la tercera exacta con su alteración. Como acabamos de escuchar. Si nos equivocamos en la cuenta, podemos encontrar un tono como esto. Otra vez esto. Aparentemente debería ser para personas normales que no sea agradable el tono. Pero como les digo, la experiencia personal va a cambiar de diferentes maneras. Estos son los diferentes ejemplos que les quiero presentar para que ustedes puedan conocer la diferencia y las reglas de terceras. Aquí seguimos haciendo regla de tercera desde un Fa a un La. Bien, nosotros debemos basarnos en estas reglas para poder realizar los acordes y las notas que sean agradables a nuestro oído. Cada uno de ustedes, si no encuentra de una forma, como lo dice cuantitativamente, la tercera que necesitamos nosotros para realizar la armonía en los dos instrumentos o las dos voces, debemos usar la lógica auditiva. ¿De qué forma? Que si a mí no me suena la unión de las dos notas, debe haber una nota, por supuesto, que sí hace una armonía. Y es aquí donde yo quiero conocer realmente el desarrollo auditivo de ustedes y qué tanto hemos ganado con respecto a estas clases. De esta forma voy a hacer la evaluación con ustedes. Bien, queridos estudiantes, dicho esto entonces, ya hemos llegado al final de nuestra clase. Si bien es un tema complejo, como lo decía al principio, un tema que no es fácil de comprender y que toma tiempo, incluso como les decía al principio, hasta de tercer y hasta cuarto, incluso hasta quinto año de un conservatorio nacional especificado solamente en la materia de música, nosotros estamos viendo una parte superficial y acariciando, por así decirlo, la superficie. Es importante que ustedes tomen en cuenta primeramente la
las fórmulas que les acabo de dar, la fórmula que acabo de dar para conseguir esta segunda voz oficial o esta ensamble de melodías. Y aparte de esto, si en algún momento les falla la cuenta, la parte cuantitativa dentro de la entonación que estamos usando, usen su intuición musical, usen su oído y puedan entender que ya yo sé que la gran mayoría de ustedes no van a realizar un acorde, alguna armonía, una fusión de notas que realmente no vayan de acuerdo al sonido. En la actividad que ustedes van a realizar, yo voy a dejar una partitura de una obra musical, voy a tratar de que sea lo más corta posible, por lo menos que no pase de una hoja, y ustedes van a transcribirla al programa de MuseScore. ¿Usando la transcripción que tuvimos la semana pasada? No, para nada. Aquí usaremos directamente la figura de nota musical para simplificarlo un poco más, porque es un trabajo que va a tomarles tiempo. Entonces, para no complicarlo, en el descifrar cada una de las notas musicales que presenté en la clase pasada, van a hacerlo de una forma distinta. Van a transcribirla con las figuras musicales exactas que estén en la partitura. Por supuesto, ustedes harán la creación de la segunda nota. ¿Y esto de qué forma lo harán? El programa les permite que una vez que ustedes escriben una nota en una línea, automáticamente debajo pueden escribir una segunda nota, cuyo valor va a ser el mismo del compás, 4/4. No se va a pasar de 4/4 o en tal caso de 3/4 o 2/4, ya lo manejamos. Entonces, lo que van a hacer es escribir la nota debajo, por supuesto, usando la regla básica de terceras notas. En pocas palabras, van a hacer la creación de una segunda voz, tal cual como yo se las presenté. Es decir, ejemplo, presta atención al ejemplo, porque después me están escribiendo sin terminar de ver la clase. Un ejemplo sería, si yo tengo un Do, vamos a usar el piano, si yo tengo un Do en este momento, en la primera nota del compás de la obra musical que yo les estoy dejando a ustedes en la plataforma, ustedes van a escribir la tercera nota de esta debajo de la figura musical. Es decir, si el Do con una blanca, vamos a hacerlo con una blanca, el Do con una blanca está en la partitura que yo les dejo, ustedes en el programa escriben un Do con una blanca, tal cual como está en la partitura, y de su propia inspiración, de acuerdo a la fórmula que les entregué, aplican la tercera nota. Si ya está un Do, usted obviamente va a colocar la tercera nota de ese Do, que por supuesto sea un sonido agradable al oído. Si es Do, hacemos automáticamente el Mi. Así debería sonar la primera nota del pentagrama si así fuera que yo lo especifico. Es decir, copian tal cual lo que está escrito en la partitura que yo les dejo y ustedes crean la tercera nota de cada una de esas notas y figuras musicales que están allí. Sé que suena confuso, pero trate de verlo un poco con más tranquilidad, con más calma y lograrán entenderlo de la mejor forma. Así es como así yo les voy a tratar de llevarlos a ustedes a hacer las creaciones propias. De todas formas, luego de la revisión es que yo realizaré, por supuesto, una estadística si se necesita o no, de cierta forma, un refuerzo académico, que espero que no porque es bastante sencillo. Bien chicos, esto es hasta ahora lo que nosotros estamos viendo por el día de hoy. Ya terminamos la clase, espero que no haya sido muy larga y que hayan logrado comprender cómo funciona esto de los intervalos y por supuesto la regla de tercera para escritura de armonía musical. Bastante sencillo, existen diferentes formas, muchas para hacer composiciones, pero esta es la que nosotros podemos estudiar, no solamente por la distancia que tenemos y cómo estamos trabajando, sino también por la situación de que no tenemos tiempo para disfrutar y poder entender cada uno de los segmentos que hay para escritura de melodía musical. Chicos, hasta aquí les acompaño. Muchas gracias por estar conmigo. Me despido. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.